empezamos a ponerle, si querés, a nuestra educación lo de adentro, lo de la inteligencia emocional. Sí, sí, no, y tiene que ver con lo que vos decías de que una de las formas de medir, que es un indicador que se tiene para saber cuáles son los países pioneros en investigación y demás, es la cantidad de publicaciones en determinados medios. Y el porcentaje de publicaciones con respecto al interno es bajísimo, pero casi inexistente. Pero, como vos decís, se está escuchando el rum y están empezando a hacerse inversiones, ¿no? A entender que las inversiones tienen un rédito muy importante en lo interno y en las personas, más que en el accionar, en la estética, en el traslado, en un montón de cosas. Pero está ahí moviéndose, ¿no? Sí, es tan bueno lo que trae publicidad. Cuando empezamos a pensar, imagínate como sociedad y como humanidad. Yo creo que el desafío es de la humanidad. Es decir, los resultados que estamos consiguiendo hoy, ¿desde qué emoción los estamos generando? Digo, la pregunta es, ¿desde qué emocional estamos generando ciertos resultados? Digo, ¿cómo nos está yendo? ¿Qué dirían? ¿Cómo nos está yendo? Es decir, ¿qué opera? ¿El miedo? Nosotros que trabajamos mucho en las organizaciones, ¿qué opera? ¿El miedo a no tener, que atesora, no importa las consecuencias que tenemos? ¿Que recién vamos a reaccionar cuando vemos que el planeta se está incendiando? Es decir, ¿qué costo estamos pagando? Porque lo que genera las acciones son emociones primarias que tenemos. Es decir, yo opero. ¿Por qué trabajo? ¿Para qué trabajo? ¿Trabajo con un propósito o trabajo por el miedo a no tener? ¿O el miedo a no ser? ¿Qué emocionalidad me está moviendo a mí para que viva la vida que vivo? Porque eso lo genera una emoción. Todos los resultados que estamos generando a nivel global, en general son gatillados por alguna emocionalidad. Entonces la pregunta es, ¿qué emoción nos mueve? ¿El miedo, la avaricia, el tener, no importa a qué costo, conseguir resultados, o empezar a ver que quizá hay que curar ciertas emociones, trabajar en ellas y replantearnos cómo en el presente podemos conseguir resultados distintos hacia el futuro, ¿no es cierto? Jorge creo que tenía antes, estaba hablando. No, yo simplemente para aportar un poquito, al menos en lo que estoy metido un poco ahora últimamente, que el gran avance de la tecnología en las emociones se están viendo, y en estos últimos 5 o 6 años avanzó muchísimo justamente por los casos escandalosos que hay, digamos, de cómo llegar con la manipulación de información de la Big Data a interpretar qué emociones le está moviendo a una determinada sociedad para atacar de esa manera y poder conseguir algún beneficio, ya sea político, comercial. Por eso está muy metido la tecnología actualmente a través de las redes, y más de hecho hay mucho indicio de que eso fue creado con un determinado fin. Entonces, obviamente, ya hoy en día eso ya prácticamente se diluyó, porque como que se usó para tantas cosas que ya para el fin que fue creado es otra cosa. Pero hoy en día hay mucho desarrollo tecnológico, hay cada vez más formas de llegar a la gente, interpretando con ceros y unos qué emocionalidad te predomina, qué tipo de liderazgo te predomina, y las cosas que caen no por casualidad en tu teléfono. Claro. Y entonces de esa manera hay mucha conexión hoy en día con la tecnología y el desarrollo tecnológico, cuando eso que estamos activados es real, digamos. O sea, ya a esta altura ya no se conoce eso, pero no te puede escapar porque están yendo a tu emoción, a tu forma de relacionarte con la tecnología y con el mundo actual. Vos estás poniendo emocionalidad. Entonces, como vos estás poniendo tanta emocionalidad en lo que te gusta y en lo que no te gusta, automáticamente la gente sabe e interpreta el software que, bueno, acá tengo un experto en eso, pero está muy desarrollada esa situación. No sé si para bien, no sé para dónde vamos a terminar, pero eso está muy metido, trabaja con la emoción.
¿sí? Lo primero que me viene, digo, es quizás vos tenés aquí toda la tecnología, no sé, tenés la posibilidad de comunicarte con cualquier persona del mundo, quizás con alguien que amás al instante, no importa la distancia que esté, ¿no? Yo podría llamar ahora a mi mamá, ¿no? Acá, en un instante, verla. Ahora, eso no hace a la calidad de conversación que yo pueda tener. ¿Se ve esto? Sí, no es lo Es decir, mismo. yo puedo tener un desarrollo tecnológico y digital maravilloso, sin embargo todavía nos falta mucho para, si querés, trabajar en nosotros para tener inteligencia emocional de poder conectarme con el otro. Porque por ahí la tecnología, y vamos a otro lugar, a otro espacio, que también es emocional, la tecnología sin integridad, ¿a dónde nos lleva? A nada concreto, a nada. ¿Está bien? Es decir, nos podemos superar tecnológicamente, pero si no hay integridad en un marco de valores, probablemente terminemos destruyéndonos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué mueve eso al ser humano? Bueno, son emociones que tenemos que explorar, como el respeto, la legitimación, la confianza, la convivencia. ¿Qué valores estamos dispuestos a honrar a la hora de perseguir el futuro que le decimos que queremos perseguir? ¿Qué costo estamos dispuestos a pagar? Eso también tiene que ver con emoción. Y yo digo, en algún aspecto mejoramos o no, o todavía estamos sanándola. No sé, antes cómo dirimía el ser humano los conflictos, hace algún tiempo. A los golpes, al extremo, la guerra y nos matábamos literalmente, ¿no es cierto? Estamos dispuestos a eso. Hoy, en algunos aspectos, todavía pasa o no. Todavía pasa. Aún pasa. Fíjense cuánto nos pasa, cuánto tenemos para sanar, que aún ocurre que un ser humano mata a otro. Cae peor. Entonces digo, probablemente aquel que mate a otro, saco mi energía, saco mi emocionalidad. Sí. Pero yo aún hoy, en la edad que tengo, lo siento. ¿Se ve esto? Entonces digo, yo en este presente no quiero seguir repitiendo esa deriva y ser igual de mi papá con Mora. ¿Está bien? Entonces mi inteligencia emocional dice que yo hice una declaración, que tengo una visión, que quiero ser un papá distinto. Yo declaro que quiero ser y quiero verme de esa manera, en ese aspecto. Después otras cosas lo amo a mi papá y digo, quiero ser como él en eso porque va lo mejor de mí en eso. Pero no en ese aspecto. Y puedo entenderlo, y puedo amarlo y aceptarlo. Si bien he conversado con él después del coaching y le he hecho pedidos, he conversado para que eso no ocurra, para que no nos pase o para que nos pase menos. Porque el viejo Bucán en algún lugar va a seguir haciendo bucaneadas. ¿Se ve esto? Ahora yo, fíjense, frente al estímulo que la vida, o Mora, ¿sí? Haciendo algo que no me gusta, o ocurre, lo que pasa, o una de dos, o reacciono del pasado y le grito, o hago un esfuerzo consciente, ¿sí? Y me es más poderoso que Cambiarse distinto. la declaración de quién quiero ser en este presente y como protagonista, respirar. Ahora después vamos a trabajar en la parte biológica, decir, bueno, ¿qué puedo hacer para no dejarme tomar por la emoción? Intervenir en lo corporal y respirar, ¿sí? El mindfulness que se... Ahí funda. Como dice, acá tenemos un curso que haga, tenemos un curso para eso, Tenemos ¿no? que hacer un curso de eso. Cuando el cuerpo te habla, la sensación que te provoca. No sé qué. Entonces digo, la abuela decía, contá hasta 10 o contá Así es. hasta 100, sé consciente, en lugar de reaccionar, contar es intervenir en la conversación, ¿sí? Sacarle el foco a eso y respirar. La respiración baja toda nuestra biología, ¿no es cierto? Porque hay toda una química que me dispara. Esa que dice ataque o huida. Freddy Kaufman es muy linda la imagen que tiene. Echeverría nos habla de la culebra.
¿sí? Y Freddy Coma dice, imagínate que te vas un fin de semana, ¿sí? Estás relajadito, ¿no es cierto? Te tirás en el pastito, en el monte. No sé si acá sucede esto. Bueno, no tengo distinciones. Bueno, si le erro, perdónenme. Te tirás en el monte, ahí estás relajadito, y escuchás el rugido de un gato montés. O un gato pardo. ¿Qué hay por acá? ¿Qué diría Graciela? Un jaguarete. Escuchás el rugido de un jaguarete. Vos estabas ahí pensando en la próxima práctica que tenías que hacer. No sé qué. ¿Qué haces? Te levantas con el Salir palo. corriendo. Grito. Ataque o huida. Y algunos somos más de atacar y otros somos más de huir frente a algo que parece que gatilla miedo. ¿Se ve esto? Y algunos se paralizan. Y algunos se quedan, exacto, en el extremo, por eso decimos, bueno, miedo o pánico. En el miedo todavía puedo actuarlo, en el pánico, ¿qué digo? Te quedas ahí. Me quedé ahí, me morfó el dinosaurio. Era antes, corríamos rápido, o escapábamos, o peleábamos, o te comía el dinosaurio, ¿no es cierto? Y él dice, bueno, pero si está ahí alguien que fue a cazar, y estaba ahí otro observador, ¿qué hace? Reacciona frente. Buenísimo, dice, acciono rápidamente, el evento es el mismo, ¿qué cambia? El observador. De nuevo, el observador y las distinciones que tengo. Y si no, necesito entrenarlo. ¿Estamos? Entonces, un primer paso son las creencias que hay en mi entorno, en la organización. ¿Está permitido o no ciertas emociones? Vos vas, ¿qué hacemos nosotros? Sobre todo, en una intervención vamos a ir a mirar, a escuchar y a observar. ¿Qué emociones están permitidas o no en esta organización? ¿Cómo se manejan los incentivos? A través del dinero. Si el observador cree, el observador es el dueño, el gerente, el director, que es a través de dinero que la gente hace más, en todo caso va a estar en un brete si no le puede pagar, o si no lo puede incentivar de esa manera, o cree que con esa manera lo resuelve. Hay otros que depende, el que observa diría, bueno, no alcanza con el dinero. Por más que te paguen, hay muchos que por más que le paguen lo que le paguen, sin embargo, no lo movilizo, no lo motivo. Viene por otro lado la motivación. Ok, ¿y a vos qué te motiva? Digamos, ¿qué nos motiva? ¿Qué le motiva a ustedes? Eso depende de cada uno. Depende de la organización, ¿qué le motiva? Por ahí observar que a todos les tiene que motivar lo mismo, para mí me parece a veces un error, y más conociendo ciertas distinciones de tipo de liderazgo, que sabemos que hay diferentes personas y todo eso, el creer que a todos le tiene que motivar en una empresa o en un negocio, a todos los empleados lo mismo, me parece que no va a dar buen resultado. Diríamos, ahí estaría en la arrogancia ontológica, si pienso que a todos es lo mismo, ¿no es cierto? En todo caso, ¿qué veré? ¿Qué le pasa particularmente al que no está dando el resultado que estamos esperando? Buenísimo, lo iré a escuchar y todo eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Digo, ahora, solo lo económico probablemente no camine. Lo que sí tendré que hacer es escuchar a la gente de esa organización y preguntarle, bueno, ¿cuál es su visión y cuál es su propósito? Y también buscar gente que en todo caso quiera elegir esa visión, ese propósito. ¿Está bien? Sí, porque probablemente a veces no hay gente que es mala y es jodida. Yo digo, a veces está mal ubicada. Es decir, está resentido, está enojado, porque de pronto le gustaría estar bailando, ¿sí? Le gustaría estar haciendo otra cosa. Si la escucho y lo veo, probablemente me pueda ser útil para que se ponga potente en el equipo. En otro lugar. En otro lugar, y si no en otro lugar. ¿Está bien? Venía para acá. Oscar, Sí. sabes que con respecto a la distinción, una vez con mi hija nos pasó que estábamos en la costanera y apareció una víbora. Sí. Y entonces frena un auto y bajan del auto de una camioneta y baja una señora mayor, muy mayor, y la señora los grita así con el bastón: ¡mátenle, mátenle! ¡Está viendo la policía! ¡Y matale, matale! Bueno, y mi hija era re chiquita, tenía 4 o 5 años, y sale así: no, mamá, le quieren matar a la víbora, ¿qué no le
Con el bastón. Con el bastón a los niños. Dice, ¿por qué le va a picar? A ver, ¿cómo le va a picar? Que no le mate, qué sé yo. Y finalmente el policía se fue, agarró un gancho, qué sé yo, y la corrieron. La corrieron a la víbora y la tiraron en la costanera y todos los niñitos bravos miren. Y por ahí quizás hasta yo, viste, capaz que si yo me iba caminando sola con ella hubiese entendido, ay, a mí a partir de ahí me cambió, y ahora veo la víbora o me corro. Claro, intentás pero matarla. Ya no intento matarla a partir de que Jazmín se puso así. A mí me No, pasó. No, En los no. juicios del amiguito dice, ahí viene el asesino. Sí, Ah, exactamente. y Jazmín tiró la frase de la vieja, ¿cómo es que dijo? La vieja es más peligrosa que la víbora. La bicha. La vieja más peligrosa. No hay que matarla, víbora. No, no hay que matarla, hay que cumplir un lugar en el A mí me ecosistema. pasó algo parecido. Sí, yo En amo el la campo, víbora y los mi sapos. pareja me salió de ese plato una tarará. Cuando fue a poner el plato que acababa de lavar, le salió una yarará en el campo. Era así, lo que pasa es que la yarará no importa el tamaño. Es venenosa. Y la discusión era, ¿qué hacemos con la víbora? Y mi papá me decía que hay que matarla, yo le decía que no, lo mismo. Si estaba tu hija me apoyaba. Si yo me la llevé, le dejo y la tiré, porque si la mato a ella tengo que matar a toda la víbora del campo, imagínate. Claro. 300 hectáreas de monte ahí alrededor de la Además casa. cumplen una función. ¿Para qué la voy a matar? Está bueno, no mate la... Sería... Mensaje, no mate la víbora. No mate. ¿Qué? Cuando don Rafael nos dice, el coach está atento a escuchar y descubrir, ¿sí?, dónde está la víbora en el relato del coaching, ¿qué nos está diciendo? Ver si vos podés reconocer el evento que gatilló miedo, temor o lo que fuera y reinterpretar esa situación. ¿Está bien? No sé, me acuerdo de un cuentito muy bonito que no me acuerdo quién era, en qué libro ya lo leí, pero decía, para bailar hay que sacarse el facón. Es decir, para bailar hay que sacarse el facón. Porque, ¿y qué decía? Que un maestro rural había organizado en una comunidad, ¿sí?, un baile y bueno, todos iban ahí, ¿no es cierto?, toda la comunidad, y lo que les pedía es que en el comienzo todos dejaran el arma afuera. Porque él decía que con el arma en la cintura uno no se podía mover bien, digamos, ¿no es cierto? No podía bailar con fluidez. Pero en realidad, para mí la realidad es otra. Reaccionar más rápido, con un empujón ante una discusión. Entonces, decía, porque, decía el maestro rural, pero después para nosotros, dice, porque facones en la cintura disparan, gatillan emoción, otros facones en otras cinturas. ¿Qué quiere decir esto? Que el que vive en el miedo, todo le cruje. Eso quiere decir que si yo, en mi modelo mental, ¿está bien?, estoy en el temor, probablemente en una reunión de comité de directorio, cualquier cosa que se diga, una mirada, una gestualidad, un tono, lo voy a interpretar como una amenaza. Y eso va a hacer que yo en ese mismo lugar haga ¿qué? Reaccione y contraataque, y todos estamos jugando ese juego sin darnos cuenta que lo jugamos. ¿Se ve esto? Porque todos tenemos una historia y eso gatilla rápidamente botones en nosotros que hacen que reaccionemos en ese primer cerebro que está en ataque y huida, ¿no? Ahora, puedo estar mucho tiempo así, entre ataque y huida, en el día a día, sin gestionar esa emocionalidad. Si no la escucho y no le doy lugar, ¿qué me pasa? ¿Qué me ocurre? ¿Qué voy a hacer? Porque todos los días me llevo a una relación, que puede ser mi casa, mi pareja, en donde no le doy curso como con la inteligencia emocional, esa emoción, y estoy queriendo matar al otro, pero no está bien matar al otro, ¿no? Entonces lo actúo. Cuando lo actúas en la empresa y no lo hablas, ¿qué haces? ¿Qué hace la gente en general? ¿Qué pasa con la efectividad? Va a cero, se va disminuyendo. O se va disminuyendo
o si hay algo para mejorar, yo lo veo y ¿qué hago? ¿Te aviso? No. Si hay algo para que lo podamos hacer mejor con el cliente, ¿te lo digo? Y sería lo ideal. No te digo un carajo, porque yo quiero joderte. Claro. ¿Está bien? ¿Se ve esto? Sí, sí. Todo eso son acciones que vienen de cierta emocionalidad que no estamos gestionando. ¿Se ve la culebra, el modelo mental y cómo reacciono en eso? Si me quedo ahí esa emoción y no le doy curso, se va a transformar en un estado de ánimo, se me queda pegada. Ya soy así, yo soy un resentido. Yo soy triste. ¿Cómo coach estaría en ese caso en una reunión, o sea, una reunión donde están todos la misma con el mismo miedo? Bien. ¿Cómo trabaja? Ok. Nosotros vamos a trabajar coaching de equipo y también vamos a trabajar y explorar lo que es una intervención de ustedes cuando hagan su tesina. Hay un librito que yo les recomiendo a todos. ¿Lo anotamos? A todos. Para mí, fantástico el librito, ¿sí? Yo ya creo que se lo recomendé, pero para la tesis y vamos a trabajar lo que es la empresa emergente. ¿Lo escucharon? Leímos unos capítulos. Exacto. ¿Quién es su autor? Nosotros vamos a trabajar también con la empresa consciente. Tenemos, miren, si quieren, en mi viaje organizacional, el autor es Rafael Echeverría. Ah, La empresa, ¿cuánto? Miren, La empresa. la empresa emergente. La empresa emergente es un librito cortito, así. Si quieren no se adelanten tanto porque lo vamos a laburar y sobre todo pronto lo vamos a trabajar. Porque ustedes después van a ir a una organización y vamos a esta inquietud que tenés, él la explica ahí. Él la explica ahí. Es más, cuando yo lo leí dije, fenómeno, don Rafael, porque ahí lo que hace es vende su consultoría. Para nosotros está buenísimo porque nos hace un regalo bárbaro. Ahí dice, ¿cuál es el pilar fundamental de la empresa del futuro? La confianza. ¿Sí? La confianza es el pilar fundamental de la empresa del futuro. Si hay confianza, la confianza, ¿qué hace la confianza? Cuando vos estás confiado, ¿qué haces? Expandite, expandete. Qué lindo. Actúa seguro. Te expandís, te expandís. Da tranquilidad. Te expandís en creatividad, te expandís en posibilidad. Vamos por más, ¿o no? Sí. En el miedo ¿qué hace? Te paraliza, te limita. Te achica, te cierra, te arrodilla, te agarrilla. ¿Se acuerda? Tenía miedo en serio, fue ir al baño. Claro, Es literalmente el miedo te achica, Sí, contrae. sí. ¿Sí? Contrae las posibilidades de Pievas, la yo persona. tomo mate Crecemos, achica. ¿Está mal el miedo? No, pero No. no. Porque no todas las emociones Las puedes. Está mal, claro. son malas. El miedo está muy bien. Hay que saber manejarlo. Porque te alerta, te agudiza. Ahora tenemos que explorar como equipo quizás el coraje de hablar, de conversar, de ir por más, porque este es un equipo que al contrario, frente a las crisis, en lugar de contraerse, ¿qué hace? Se desafía, va por ello. Yo hablo así en las organizaciones, cuando tengo confianza, ¿somos pelotudos nosotros? No. No. Es decir, si nos vamos a tirar con un paracaídas, si nos vamos a tirar a la pileta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como se tiene agua. Vamos a fijar si hay agua. Si me voy a tirar en paracaídas, ¿qué voy a hacer? A ver dónde me tiro. Si Me me voy a mata. probar primero si funciona, no funciona. Nos preparamos, no somos ingenuos. La confianza se construye. Y lo que tenemos que hacer para que un equipo sea extraordinario es construir confianza. ¿Cómo se construye confianza? Lo dice el librito y nosotros algo de eso trabajamos. ¿Sí? Es trabajando en la sinceridad, trabajando en la competencia y cumpliendo y gestionando nuestras promesas. Eso eleva la confianza de los equipos. ¿Se ve esto? Entonces yo necesito generar un plafón de confianza y de autoridad con el equipo para que el equipo se pueda mostrar, que el equipo pueda hablar de lo que nos ocurre, de lo que nos pasa, si se pone una visión, si sabe que está bien, que se puede equivocar, porque es parte del error, a ir por más, y no va a ser juzgado ni castigado, sino es un equipo que está abierto al aprendizaje, es decir, le erramos y vamos a probar de nuevo, estamos en buen equipo. Eso son espacios que nosotros los coaches
los tenemos que cuidar y son acuerdos que tenemos que hacer con los directivos si es que quieren ir para ahí o no. Porque por ahí yo como coach quiero ir para ahí, pero ellos no quieren ir para ahí. Si no quieren ir para ahí, vos podés decir, mira, yo puedo hacer este tipo de coaching o este, o en todo caso yo no te puedo acompañar en eso. Te recomiendo. No sé si respondí breve. Otro día lo escuché a Mane que le preguntó a un periodista, ¿alguna vez te equivocaste en tu vida? Le dice, o siempre hiciste todo bien. No, sí me equivoqué un montón de veces, le dice. Entonces, ¿por qué no te equivocarías en tu trabajo? Y como que quedó pensando, pero bueno, ahí es la pregunta está buena. Yo cuando arranqué, para que ustedes sepan dónde me apoyé en el mundo organizacional, lo primero que recibí, lo que recibimos, si querés, en la Argentina, fueron raíces americanas, y ahí vino Peter Senge. Primero, mirá qué lindo que suena, la empresa aprendiendo, la quinta disciplina. ¿Está bien? Peter Senge. La quinta disciplina, ¿sí? La empresa aprendiente, organizaciones que aprenden. Segundo, la empresa emergente. Rafael Echeverría, con todas las herramientas de la ontología aplicada a la organización. Sobre todo en trabajar competencias conversacionales, ¿sí? Tercero, lo último diríamos, ¿sí? Que hasta ahora he visto, porque todavía no me cierra, no lo puedo enganchar bien, se me debe notar, es como la neurociencia a Manes, al otro Rossetti, ¿no es cierto? ¿A quién más está que nos habla de las emociones, que vienen más de la medicina? Daniel Goleman también. Goleman más de la inteligencia emocional. Claro. Goleman es casi el pionero de la inteligencia emocional. Ese fenómeno, ese sí también. Todavía no lo encuentro como una aplicabilidad en donde yo pueda decir como coach, ¿cómo hago lo de la neurociencia para que lo pueda trabajar en la organización? Me cuentan un poco cómo opera, pero todavía no lo sé bien, no lo he visto. Lo que pasa es que todavía está como desordenado ese aspecto, está todavía desordenado. Así como Echeverría vino a ordenar un montón de cosas, todavía falta alguien que ordene eso. Sí, sí. Por ahora son divulgadores que están geniales, pero no hay un orden, no digo un método, pero falta un orden todavía. Pero está bueno. Está buenísimo. Y forma parte de este movimiento que hablamos hoy, que va creciendo, donde ya los papers no son solamente la diferencia entre los guiones y demás, sino que se están metiendo este tipo de cosas, que están genial, que ocurren. Y ahí aparece lo último que puedo decirles que hice. Estuve más o menos entre 2 y 14 días con Freddy Kaufman entrenando. La empresa consciente. A juicio mío es el mejor compilador de todo este asunto que anda dando vueltas. ¿Sí? Que la vamos a trabajar también. A juicio mío el mejor compilador, es decir, el que mejor armó con la empresa consciente cómo gestionar todo esto en el mundo organizacional. Es decir, competencia y conciencia. ¿Cómo yo puedo ser competente? Para eso necesito ser bien consciente. ¿Bien? Organizaciones conscientes, dice él. Y está buenísimo, lo vamos a trabajar. Les quiero mostrar un poquito de esto y después vamos a hacer un corte y vamos a trabajar algo. Porque todo este cuento también es para que ustedes se miren. ¿Está bien? Un poco de teoría. Fíjate, me encanta esa frase. ¿Quién le pone voz? Cualquiera se puede enojar, eso es fácil. Pero enojarse con la persona adecuada, en el grado correcto, en el momento justo, por el motivo adecuado y en la manera correcta, eso es más difícil. ¿Qué dicen de la frase? Generalmente nos enojamos con cualquier otro llega el reto. Nunca reaccionamos en el momento indicado. Lo más fácil es enojarse. Lo más fácil también es reaccionar. Ser víctima. Ser víctima, reaccionar, todo lo que hemos aprendido, y cada uno tenemos nuestro repertorio porque lo aprendimos en algún lugar. Entonces algunos somos más tragadores, reacciono en acciones, pero no la expreso. Otros somos más gritones, otros hacemos traslado de la carga. ¿Qué quiere decir? Le llamamos a otro. Me enojé en un lugar, Pero pero lo traslado a esa emoción, porque la emoción hay que tramitarla. ¿Cómo? Hablarlo con tu papá. Hablarlo con tu papá, ahí está, mira, hablarlo con tu papá, o vas y terminás descargando en otro lugar, castigás a otro, ¿se ve? Castigás donde es seguro, sos un trucho, ¿está bien?
maleante, un bandido, porque en lugar de ser corajudo y hablar con quien tiene que hablar, va y descargar donde más seguro, ¿por qué? Porque ¿cuál es el juicio? Y que ahí te van a aguantar. ¿Está bien? ¿Se ve eso? Sí. En Muy los bien. chicos se ve, por ejemplo, en el bullying, cómo los chicos llevan esas cosas y lo transmiten en la escuela, que por ahí lo traen de la casa o algo que le está pasando en otro ambiente y van y lo trasladan en la escuela con sus compañeritos. Lo actuó con otro. Y fíjense, Kaufman dice, ese que era que castigaba a los chicos y le gritaba a los amiguitos en el recreo, ¿sí? Puede ser que hoy sea probable que sea gerente. Y pasó derecho así, porque hizo toda la formación desde lo intelectual, puede ser un fenómeno, pero no cambió nunca su inteligencia emocional. Y hoy castiga a toda su gente. Eso es bien normal que ocurra en la organización. Y siempre la abuela dijo, hay un roto para un descosido. ¿Qué escuchas cuando digo eso? Es que el tipo es tan literal, gente, cuando uno va y mira, se buscó alguien que, si este viene de acá, el otro viene de acá. Sí, ahí. ¿Y sabes qué hace? Ayer o anteayer, nosotros hablábamos mucho entre coach, entre colegas, en un lugar que es la justicia. Así que mirá, dice, me decía, porque estábamos hablando de los colores, un rojo intenso, el jefe, un rojo intenso, mi jefa decía, me lo dice un coach, mi jefa, era abogado, muy pechugón con años, entonces mi jefa, roja intensa. Vos sabés que del otro lado, las 2 o 3 primeras, Juana Felpudo, son felpudos, ¿está bien? Son felpudos. La odian, no lo actúan, la odian. Pero una de ellas le puso el nombre de ella a la hija. Mirá hasta dónde va la patología. Porque ya después es patológico. Es decir, nos atraemos los extremos también. Hay tanto para curar y para sanar que tenemos que trabajar, que digo, tenemos laburo para... tenemos laburo para hacer mermelada, tenemos fruta para hacer mermelada, de postre y todo. Dan ganas de ser agricultor. ¿Por dónde empezamos? Por nosotros. Imagínate el día que nosotros podamos hacer esto. Imagínate el día que yo pueda decir, yo elijo qué decir, tramitar mi enojo, qué decir, cómo decirlo en el momento que hay que decirlo a la persona que quiero decírselo. Yo elijo eso, conscientemente, no me lo trago, lo puedo gestionar. ¿Cómo te sentís cuando puedas hacer eso? Abre posibilidades. Libre. Satisfecho. Libre, satisfecho, liviano y poderoso. Poderoso no de poder decir, oh, soy un campeón. Responsable. El poder de poder hacer. De poder gestionar. ¿Se ve esto? Eso lleva mucho que... Práctica y trabajo. Mucho entrenamiento, muchas conversaciones de coach y muchas prácticas, porque lo tengo que trabajar yo como coach. Porque si yo me siento inseguro, me enojo con la gente. Pues si yo estoy medio cagado, empiezo a hacer juicio. Y si mira, me está mirando mal, Nico. Si no le gusta lo que estoy diciendo. ¿Está bien o no? Viste que la gente, cuando vos estás en alguna emoción, ¿sí? Agarra que te empezaba a contar cuentos y escalás en la escalera de diferencia, que todavía no la trabajamos esa, pero escalamos en la escalera de diferencia. Esa diferencia no son datos falsos, son cuentos que yo me cuento y termino reaccionando. ¿Y sabés qué digo? Con ella no hablo más. Si me pide una conversión, no se la voy a dar. ¿Pasa esto? Sí, con Jorge la vez pasada hablábamos en mi casa y yo le contaba que, por ejemplo, yo con mis hermanos, tengo 4 hermanos varones, y yo directamente si había algo me enojaba. Y entonces que el resultado de eso es que pasaba un montón de tiempo que no hablaba con ellos. Y ahora yo, por ejemplo, me permito y veo que tengo la distinción de poner
consciente, ¿ves? Digo, estoy siendo consciente. Gente, y fíjense, ¿lo dijo quién? Lo dijo Aristóteles. Ahora, hay un tío que es un fenómeno que dijo, lo dijo Aristóteles, pero yo lo agarré, lo puse en un manual, lo tiré en las organizaciones y se llenó de guita, que se llama Daniel Goleman. Ya está, eso hace mucho tiempo que se sabía que es todo esto, pero el tipo trabajó bien, lo ordenó, como dijo acá el amigo, lo ordenó, lo puso ahí y todos empezamos a hablar en las organizaciones de Goleman y la inteligencia emocional. ¿Se ve esto? Ok. ¿Quién o qué produce la emoción? ¿Sí? Hemos hablado de eso. La emoción, hay un evento, la emoción gatilla. Vamos a poner el ritmo a esto, así quiero avanzar. ¿Alcanzás a leer, Moni, ahí? Sí. Vamos con la primera. Nos predispone para la acción. Sí. Afecta nuestro desempeño. Si alguno no lee, me avisa. Contribuye a definir lo que es posible o imposible para nosotros. Es constitutiva del comportamiento humano. Siempre estamos en una emoción. Esa creo que no lo había dicho, digo, pero es lo que nos hace seres humanos. ¿Sí? Siempre estamos en alguna emocionalidad. Viste que dice, no, yo no tengo ninguna, no, siempre estás en alguna emoción. En alguna emocionalidad estás. Es contagiosa. Si es contagiosa, qué buena pregunta de coaching nos podemos hacer, dado que decimos que siempre estás en una emoción y la emoción es contagiosa. ¿Qué pregunta de coaching? ¿Qué dicen? ¿O qué preguntas de coaching podemos hacer? Siempre que ves una distinción, preguntate en términos de qué pregunta puedo hacer que impacte. ¿Está bien? ¿Qué querés transmitir? ¿Es contagiosa? ¿Qué querés transmitir? ¿Qué querés transmitir, dado que es contagiosa? ¿Cómo? Ah, bien. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿En qué emoción te gustaría estar? ¿En qué emoción te gustaría estar? Que de pronto estás o no estás. ¿Cuál te gustaría tener más disponible? ¿Cuál es? Está pensado. Identificar la ¿En qué emoción en la que Primero que está. le identifique. Claro. Primero le identifico. Primero le identifique. ¿En qué emoción estás? ¿Qué emoción estás? ¿Estás conforme con tu emoción? ¿Estás conforme con la emocionalidad en la que estás? Bien. Y puede ser Está muy bueno para la persona víctima protagonista, ¿no? ¿Qué transmití yo para que ocurra eso? ¿Qué transmití yo que gatilló ciertas emociones? Así es. Eso. Bien. puede ser si esta emoción sirve para este momento. Buenísimo. Dado el momento en el que estás, dado las metas que tenés, dado las metas que te estás proponiendo, dado la inquietud que tenés, la emoción en la que estás, ¿acompaña a ese momento o necesitas otra emocionalidad? ¿Cuál es la emocionalidad que es la emocionalidad de tu sueño? Esta es la que estás ahora. ¿Te acerca o te aleja? ¿Qué opinás? Y pregunta, para ustedes, porque yo los quería llevar ahí. ¿Sí? Un poco manipulador, pero bueno. Dado que es contagiosa. ¿Qué estoy contagiando? ¿Qué es lo que yo generalmente contagio? Si las emociones son contagiosas, ¿qué contagio yo? Alegría. Eso, un sinónimo de contagioso puede ser que estoy generando también. Sí, exacto. ¿Qué estoy generando? O, si uso la distinción, ¿qué estoy contagiando? Si no estás contagiando lo que te gusta, ¿qué querés contagiar? ¿Qué emocionalidad te gustaría transmitir? ¿Cómo sería una sola acción? ¿Está bien? Que dure tu compartir. Inspira, exhala. Lo que dura 3, eso es una buena atención, ¿sí? Para que todo el grupo pueda hacer un compartir y escucharnos sin que se haga tan largo. ¿Está bien? Cocina de coach. Entonces, fíjate lo que tengas para decir en este check-in de cómo venís. Primera pregunta, emocionalmente, ¿cómo vengo? Por decir una palabrita, o que dure 3 tiempos, ritmos de respiración. ¿Está bien? Sí. Bueno, dale, ¿quién quiere? Acuérdense que hace 7 meses o no sé cuánto que no lo veo, por eso pregunto. No toca. No, vos. No, vos. Me ponga, sigo absorbiendo. Y bueno, voy con
Ricky, la esponja, para ponerle alguna idea y yo hacerme una idea, ¿sí? Es una esponjita de mar, esa que viste que están así. Es una Mortimer que viene verde de un lado y amarillo del otro. Es más Bob, es más Bob Esponja. No tengo muchas distinciones de eso, pero más o menos, digamos, ¿cómo está esa esponja? ¿Cómo está? Es esa Mortimer, pero está mitad todavía 50-50 la parte bien áspera y la parte más suavecita, o sea, las dos todavía. Ok. La segunda es que Está siendo la parte áspera, pero... Si me puedo explicar 2 segundos. Dale. Me pasa totalmente lo contrario de lo que contó Jorge, por eso me sentí muy identificado con él y lo compartí ahora con mi socia. Y lo estoy trabajando mucho en mí, a lo del coaching, y como que siento, por ahí me preocupa eso, de comenzar a sacar lo mío para los demás. Y por eso la tarea que tiene, sí, voy a hacer parte de eso. Bien, gracias. Eso describe, ¿ves? Yo puedo decir una esponja, o puedo preguntar, indagar un poquito más en esa metáfora, ¿se ve? Nos da un poco más de idea. A mí me deja, como coach, si querés más tranquilo, va achicando, dijo, ¿no es cierto? Está menos, y bueno, esto podría ser una interacción. Contame, ¿qué preguntas podría ir ahí? Podría preguntarle, ¿qué asperezas te gustaría mejorar? ¿Cuánto te impactan eso en las relaciones, en vos mismo? ¿Hay alguna forma de ser que cambie eso, no? Y empiezo a indagar, yo la verdad que no tengo ni idea de lo que va a decir, nunca lo aprendí. Pero voy preguntando y por ahí eso deriva en una conversación. ¿Se ve esto? Sí. ¿Sí? Gracias, Ricky. Muchas gracias. Bien, ¿quién más? Había una mano levantada, no sé dónde, Gus. No, cortito. Yo confirmar que tenían razón con lo de las jornadas. Fue un impacto realmente, por lo menos en mi caso, lo que yo puedo hablar de mí. Porque fue el contacto con, si bien con Dora hacíamos prácticas con mi familia y demás, fue nuestro contacto con el exterior. Inclusive las conversaciones que estamos teniendo entre nosotros. Todavía no las tenemos con alguien de afuera. Pero las jornadas fueron, la verdad, muy movilizadoras y para mí motivadoras. Es como que yo vi el impacto en la gente. La gente entró a las 9 y se fue después que cerramos. Ni antes ni cuando cerramos. Eso para Formosa es rarísimo. Que la gente esté 8 o 9 horas en un salón escuchando hablar es inaudito. Es reconfortante. Y las devoluciones posteriores, geniales. Bueno, quiero decirte que los eventos, ¿sí? El lenguaje es acción. Y en este momento estás haciendo una acción en el lenguaje que a mí me gatilla emocionalidad de escucharte, gatilla en mí la convicción de lo que hacemos, de cómo lo hacemos y la oportunidad que somos los seres humanos, ¿no? Y es este espacio. Sí. Así que gracias, muchas gracias, qué alegría. ¿Quiere tomar la posta? Dice, bueno. Algunos pueden decir paso, para esa pregunta paso, después vamos a ir a la otra y tengo para aportando a lo Anita. que dijo Gustavo, es cierto, porque en mi casa es como que yo no voy a estar en una situación de coaching, no que tengo esto de coaching, y es como que coaching, no sabía qué era coaching. Y toda mi familia estuvo desde las 9 de la mañana hasta que terminó. Y cuando yo llegué una hora después a mi casa, estaba coaching. Me acostaba, me levanté para ir al festejo, seguía con coaching. Y después pasó que una vez estábamos preparando ñoquis, creo que yo lo conté. Estábamos preparando ñoquis y mi tía dijo algo. Y le digo, sí, tía, te escuchamos. Mi hermano me dice, no lo escuchaste, la oíste, porque no interpretaste lo que te dijo. Oh. Y yo me quedé impactado fuerte en mi casa re impactó coaching. O sea, ahí mi hermano me dejó sin palabras. Pero sí, en mi casa como que pegó fuerte la jornada. Sobre todo hasta mi abuela, que tiene 72 años, estuvo desde las 9 hasta las 5. Gracias. Yo estoy abocada principalmente a un aprendizaje interno en mí. Yo todo el tiempo, todo lo que estoy aprendiendo, lo estoy enfocando a mí primero. Y después, en cuanto a las emociones, yo me siento mucho más positiva en tanto las emociones fuertes como la que pasé, yo siento que emocionalmente las veo como más positivas en mí misma. Creo que un poquito avanzando en tratar cómo trato a mis empleados, eso me cambió muchísimo.
Qué bueno. Gracias. Mi querido compañero, uno de mis primeros maestros, yo ya se lo nombré, Mario Rosen, ¿sí? El médico, él, en esta postura lo diría Mario, mi primer maestro, así que primero adentro, después afuera. Primero adentro, después afuera. ¿Sí? Después abajo, ¿sí? Después arriba, decía. Después abajo, en las raíces, trabajar, enraizarte, y eso va a hacer que vos puedas crecer, ¿no? O sea, con integridad, darle a la raíz, y la planta va a crecer fuerte, ¿no? Pero primero adentro, después afuera. Bien, buenísimo. Gracias. ¿Verdad? Yo entusiasmada, enganchada, tratando de vivir las definiciones. De hecho, estoy haciendo varios cambios. Las chicas con las que hacemos las prácticas de conversaciones saben un poquito más. Me encanta, coaching de sala, o sea, cuando hacemos las prácticas me encanta. Y cuando hacemos conversaciones, realmente, la vez pasada les comentaba que como que me aíslo del mundo, ¿no? Me aíslo del mundo y estoy solamente con la persona con la que estoy charlando, ¿no? Que realmente es la pasión, me encanta. Así que me gusta mucho. Qué bueno, ahora sí. Lo reciben, no sé, yo creo que ustedes lo reciben así. Vieron cuando nosotros decimos somos una coherencia, esa coherencia tiene un impacto en el entorno, ¿sí? Nosotros somos generadores de contexto, ¿sí? Y de alguna manera en el emocional que estamos, los coaches, raya la cancha de la sala, decía yo, y generamos en el otro. Lo que decís es como que toda tu coherencia dice eso, ¿no es cierto? Toda tu coherencia dice eso, así estoy entusiasmada, pero todos tus ojitos, tu forma de decirlo, todo se siente cuando lo decís. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Se escucha, ¿no? Ahora es increíble. Muy bien. Bien, gracias. ¿Quién más? Vengo contento, animado, le decía a Carlos, y por lo que planteé, un poco preocupado del impacto que genera. Entonces, por eso planteé lo que planteé. Pero no preocupado que no me deje dormir, simplemente preocupado en acción. ¿Qué hacer para que eso no sea contraproducente? Pequeña experiencia con mi hija la más chica, quería ir a un cumpleaños y no quería ir su primer día de junta, ya se dan esa clase. Entonces, quería ir al cumpleaños, entonces le digo que es importante que vaya el primer día de clase, porque el primer día de junta, que después se va a perder, 5 minutos charlándole, me mira y me dice, ¿y me vas a obligar? Tiene 9 años. ¿Y me vas a obligar? Me dice. Ahí automáticamente, hasta ahora no me olvido, con la cara que me puso, me mira, me dice, ¿y me vas a obligar? Entonces, eso quiere decir que el impacto de las charlas que tenemos en la familia, porque yo cuando hablo en contexto, están todas presentes. Es impresionante cómo los chicos adquieren un montón de cosas todo el tiempo. Y ella es una personita que escucha mucho. Habla lo justo, pero escucha una vez. Y cuando me dice, ¿me vas a obligar? Le digo, obviamente le tengo que decir que no. Era una decisión de ella. Que si ella quería ir al cumpleaños o no, lo iba a entender, pero no lo iba a aceptar. Y después, eso fue a la noche, y al otro
otro día le dijo a mi esposa, le dice, me voy a ir a ensayar porque no es tan amiga mía. Pero lo voy a hacer. O sea, como que, bueno, me lo dijo a mí, pero por eso la preocupación de ver cómo impacta en lo que uno dice, cómo lo dice, el poder que tiene la palabra es Bien. Y sabes, para que lo mires, no voy a entrar en una conversación de coaching ahora, pero podemos conversar a posteriori, tener alguna conversación si esto te preocupa, es una forma de ser, escucho yo que vos querés replantearte, y que en todo caso puedas mirar, porque en esto es decir que hay una forma de ser que hay un Jorge preocupado, porque digo, bueno, ahora que te diste cuenta, ¿no es cierto?, lo pusiste en la cancha, lo estás hablando, estás trabajando, ¿podés cambiar lo que ya hiciste? No, ¿no es cierto? Lo que ya hice con el entorno y todo eso no puedo cambiar. ¿Qué sí puedo hacer? Modificarlo o cambiar el futuro, o diseñar el futuro. Puedo diseñar un futuro distinto en base al aprendizaje de escucha, de relación, de trabajar las relaciones, ¿sí? Algunos van bien en la tarea de la relación, pero me cuesta más trabajar lo personal. Lo mío no lo puedo poner en la cancha, no lo puedo abrir. Soy yo el que tiene desafíos más conmigo. ¿Se ve esto? Entonces acordate, ¿sí?, que todo desafío, para lograr efectividad, ojalá pueda tener efectividad en los 3 dominios. No te olvides de los 3 dominios. Trabajo la relación, trabajo conmigo y es importante la tarea. ¿Está bien? Cuando hago coaching, estoy atento a que el aprendiz tenga conciencia de esos 3 ámbitos. En un ámbito organizacional diríamos, bueno, la tarea es perfecta, las relaciones, un desastre como le quedaron a este muchacho. ¿Está bien? La tarea, bárbara. Sí. Ahora, el único que se reconoce es él. Soy solo yo. Si soy solo yo, ¿cómo queda la relación? Está el otro. La relación es lo primero. La relación es importantísima, lo único, lo primero. Estamos tan bien. ¿Sí? Yo también estoy bien, estoy contento por lo que pasa en las relaciones. Un desastre, los resultados operativos. ¿Está bien? ¿Ven que el desafío de las 3 conciencias? Buenísimo. Así que, bien, vamos por la tarea. Vamos por la tarea. Ok, ¿alguien más? ¿Cómo venís con el programa? ¿Qué querés que pase? ¿Con qué emoción venís? Bueno, yo voy a compartir. ¿Cómo no? Hoy vine un poco apagada, yo me siento así porque dormí mal. ¿Cómo? ¿Qué dices? Dormí mal. ¿Dormiste mal? Sí, Sí, se le nota, descansé más o menos. Sí, hace mucho que esperaba el taller de emociones, porque es algo que me gustaría trabajarlo, conocerlo. ¿Qué me gustaría que pase hoy? Es que meterme bien en el tema y tratar un poco. Y en el programa, como vengo, me ayudó mucho el tema de los coacheos individuales, porque empecé a trabajar más en mí. Que por ahí las otras cosas las tenía muy bien, pero en mí, en tiempos, hacia mí, me trataba de trabajar mucho ese enfoque. ¿Cómo fue que te ocurrió que, teniendo las conversaciones, terminaste trabajando más en vos? ¿Cómo pasó eso? Lo digo de curioso porque por ahí le puede servir a otro. Porque yo soy muy autoexigente, o sea, en general. Y en una conversación que tengo en la casa de Gustavo, sacó un tema que yo lo veía como que estaba queriendo ajustarlo, y en el medio de la conversación empezó a sacar que no, que en realidad no estaba tan desalineada a eso, sino que faltaba
acciones, que fueron las conversaciones que fueron haciendo cambiar de observador, y eso redundó en nuevos resultados, ¿no es cierto? Una de las cosas que es importante, y se lo digo en general, ¿sí? Hay una palabra que internamente los coaches, es importante que nosotros la tengamos consciente, si querés, a la hora de acompañar, que es permiso. ¿Sí? Es permiso. De alguna manera, a veces en el coacheo, hace que yo haga consciente algo que puede ser algún juicio maestro, algo que yo traigo, ¿sí? Y lo que adquiero es cierto permiso. ¿Sí? Es permitirme, un permiso de eso que me limitaba, ¿sí? En general los juicios maestros responden casi a dos preguntas, ¿sí? ¿Qué debes hacer o qué debes ser? ¿Qué debes hacer o qué debes ser? ¿Sí? Tienen mucho que ver con eso los juicios maestros, ¿no? Entonces nosotros cuando escuchamos como coaches, estar atentos, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo escucho, y me dice, bueno, yo soy muy autoexigente, ¿no? Dice, ¿qué le falta a ella? Le falta una vueltita. Nosotros los coaches decimos que somos así. Está haciendo. Pero en el tono, en la coherencia, cuerpo, lenguaje y emoción, cómo lo dice, de alguna manera está haciendo la distinción en ese momento a la hora mismo de decirla. ¿Se ve esto? Y probablemente, ¿sí? Probablemente esos juicios maestros, acuérdense, yo le digo, acá yo estoy mirando al mundo, pero internamente, yo muchas veces le decía, acá yo tengo sentado un montón de gente que son de los que aprendí, los estándares en los que hoy vivo. Entonces, a la hora de cambiar alguna opinión de cómo se hacen las cosas o cómo hacerlas, estoy desafiando un sistema que tiene mucho tiempo entrenado, que estuvo afuera y ahora ¿dónde está? Adentro todo adentro, porque no solo es mental, porque si no, el modelo diría es mental, no solo es mental. Es mental, emocional, corporal, porque tiene una fuerza tremenda el sistema, y cuando vos en una conversación de coaching desafías y cambiás ese juicio maestro, vos decís, wow, es como que ahora me permito algo distinto. ¿Se ve eso? Sí. Y se te nota. ¿Lo digo como Sandro? Se te nota, la mirada sí, se te nota. Esto lo hagan ustedes con su coaching, pero bueno. Se te nota, qué lindo que se te note. Y escucho, hay una pregunta linda que hacemos, digo, esto que lograste acá, que pudiste sentirlo, que lo pudiste vivir, ¿en qué otros ámbitos de tu vida podría llevarlo como aprendizaje y decir, ahí también yo me quiero dar ese permiso? Si yo me lo permito ahí, me permito aquí o me permito ahí, realmente este aprendizaje que hice con las conversaciones de coaching sería muy útil en ese ámbito, en ese lugar o con esa persona. Y lo fui trabajando, o sea, justo Bien. hablando con Hugo, que contaban el martes, por ejemplo, en el trabajo, tuve dos situaciones con dos compañeros que en otro momento hice reaccionar distinto.
sabes lo que te dijo él? Claro. ¿Qué fue lo que vos recibiste como...? Yo recibí no contagiarme de la emoción del otro y mantener mi esencia. Y si yo mantengo esa esencia, que en este caso era positiva, no me contagié de esa emoción, podía seguir haciendo las cosas. Y la otra persona se da cuenta que no me contaba de nada. Si es que lo hacía y si no, bueno, pero en este caso, en las dos situaciones, ambos volvieron. O sea, yo mantuve mi eje de mi integridad, así, y esas dos personas volvieron a una de una forma de ocuparse, sin yo decirle, o sea, Qué bueno. Esa es como una respuesta de algo concreto que te ocurrió, digamos. claro, entonces, la evolución me hizo mucho ruido porque me dice, esa no trabaja en comprensión. Y es así. O sea, empecé a comprender más a mi hijo. Se liderado, empecé a comprender más. Por eso quizás choque. O sea, no sé por qué, pero que tengo cansada, pero... Va a seguir. Ok. Vamos a trabajar si bien trabajamos siempre en la coherencia, que la coherencia dice que somos ¿qué? Cuerpo, lenguaje Y emoción. y emoción, ¿sí? Algunos también, algunos coaches, hay algunas propuestas así. Tocar un poquito, muy bien. Corriendo observador, ¿no es cierto? Sí, acá nosotros no. Ahí. Ahí está, ¿sí? Cuerpo, lenguaje y emoción. A la vez tenemos como el desafío de los coaches siempre que estamos mostrando algo, ¿sí? Sobre todo cuando estás aprendiendo es, me miro a mí, qué cuerpo, lenguaje y emoción estoy siendo, qué cuerpo, lenguaje y emoción está haciendo el coachee, está haciendo la sala o el equipo, ¿sí? Siempre estoy en ese doble juego de observarme y observar. ¿Se ve esto? ¿Sí? Estamos atentos a quién estamos siendo y qué estoy generando, qué necesita el equipo y dónde intervenir. Cuerpo, lenguaje y emoción. En esta jornada le vamos a poner foco. Primero la emoción, que es una pretensión que decimos vamos a separar la emoción para mirarla, ¿sí? Diríamos, ¿por qué somos una coherencia? ¿Por qué decimos que somos una coherencia? Porque hay un cierto equilibrio entre lo que decimos, hacemos y actuamos. Hay equilibrio porque coordinamos, ¿sí? Porque de alguna manera, ¿sí? Esta sería la estructura que somos como seres humanos, somos una estructura en estos tres dominios primarios que pretenciosamente lo hemos distinguido en el lenguaje. Porque la distinción, ¿dónde está hecha? Es que somos cuerpo, lenguaje y emoción. Sí. Porque la comunidad lo valide, porque nosotros como comunidad hacemos esa afirmación y tenemos una distinción en el lenguaje que a algo le llamamos corporalidad. ¿Está bien? Sí. ¿Se ve eso? Para que de alguna manera nos demos cuenta que si yo no tengo una distinción y yo no lo nombro, ¿sí? De pronto, ya para otros es otra cosa, digamos, ¿no? Si viene un marciano y dice, sí, son una coherencia, cuerpo, lenguaje y emoción. Es un cuento nuestro. Por eso digo, no le escapamos nunca al lenguaje. ¿Se ve esto? Se lo recuerdo, al mismo tiempo que distinguimos. Foco en la emocionalidad, y si tenemos tiempo vamos a hacer un poco de foco en la corporalidad también, ¿sí? Emoción y cuerpo, ¿qué diríamos? Van de la mano, ¿cierto? Sí, somos una coherencia. Y los coaches estamos atentos a las coherencias y a las incoherencias que podemos escuchar entre lo que digo, cómo lo digo, la emoción que lo digo, el texto que digo, ¿sí? Le digo, ¿cómo? Pregúntame, ¿cómo estás, Oscar? No, claro. Bien. Avisale No a parece. no hay una En la coherencia, ¿qué hay?
incoherente. Hay como cierta incoherencia que yo escucho e interpreto. No sé si es así, pero en todo caso indagaré. Oscar. ¿Estás seguro? Claro, decí, contame. ¿Se ve esto? Ok, vamos a estar atentos entonces a ponerle foco a la emoción. ¿Qué es la emoción? ¿Qué diríamos? ¿Qué es la emoción? Estado de ánimo. Estado de ánimo, ¿sí? Vamos a hacer, en todo caso, desde el coaching, vamos a mostrar una distinción que vamos a decir, que no es lo mismo una emoción que un estado de ánimo, ¿sí? Yo les cuento, generalmente en estos espacios, que es la formación, hay como un módulo que tenemos en donde nosotros los coaches trabajamos desde lo que nos pone Rafael Echeverría, ¿sí? De lo que nos pone Rafael, hacemos una distinción entre emoción y estado de ánimo. Decimos que no es lo mismo una emocionalidad que un estado de ánimo. Y distinguimos. Yo en este rato voy a trabajar con ustedes desde ese lugar, porque después hay muchas miradas. Hoy, ¿qué diríamos? ¿A quién seguimos? ¿Quiénes hablan? ¿Qué está ocurriendo con la emocionalidad? Los sentimientos. ¿Cómo? Los sentimientos. Los sentimientos, digo, los sentimientos. ¿Es igual a la emoción un sentimiento? Para mí es la externalidad de un sentimiento. La emoción es la externalidad de un externalidad sentimiento. Bien. Mírense, acá no sé quién levantó primero. Adelante. Sabía que iba a decir nada. Muy bien, Anita. Con la emoción nacemos. Muy bien. Qué Son lindo las que lo emociones dice. básicas con las que nacemos. El cuerpo nos transmite, según la emoción, una sensación. Que no lo podemos manejar como tampoco podemos manejar la emoción. Lo que sí podemos manejar es el sentimiento que acarrea esta emoción. Lo dice muy lindo, ¿sí? Y sobre todo cómo nacemos. Nosotros tenemos un autor que también don Rafael, al hablar de las emociones, lo refiere, que es Humberto Maturana, que es biólogo, ¿sí? A mí me encanta, yo les voy a pasar el video, si no se los pasé. Yo siempre que trabajo emociones en algún lugar les paso el video. Él dice, ¿qué somos los seres humanos? ¿Seres racionales o seres emocionales? ¿Qué dirían ustedes? Sin embargo, el modelo tradicional, ¿sí? La metafísica, diría don Rafael, durante mucho tiempo dijo que éramos ¿qué? Era racional. Éramos humanos por tener razón. Por tener razón. Y es como que separó al ser humano en la experiencia, en donde parecía que tenía que ver la razón, la mente por un lado y las emociones por otro. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, Maturana dice, los seres humanos somos seres emocionales. Somos seres emocionales. Básicamente somos seres emocionales que usamos la razón para reconocer o reprimir alguna emocionalidad. O la reconocemos o la reprimimos, ¿sí? La legitimamos, si querés, y le damos curso, o en todo caso, la explicamos y la reprimimos. Usamos la razón para eso. ¿Se ve esto? Pero básicamente somos seres emocionales, ¿sí? La emoción, la palabra emoción tiene que ver con ¿qué? Emotion. ¿Con qué tendrá que ver emotion? Con el cuerpo. Movimiento. Con movimiento, ¿sí? Para la ontología del lenguaje, la emoción es la predisposición para la acción. Es lo que te predispone a actuar. A mí me encantó cuando estaba con Maturana, él decía, bueno, yo puedo mirar a una persona y de alguna manera, viéndolo, cómo actúa, inferir qué emocionalidad generó ese hacer. ¿Se ve esto? Es decir, en la acción puedo inferir observador, le pongo patitas, observador, acción, resultado, ¿sí? La emoción que gatilla una energía, que es una energía para la acción. No puedo, esto si querés anotártelo, no puedo ir más allá que lo que la emoción me permite. No puedo ir más allá en mi hacer que lo que la emoción me permite. La emoción raya la cancha. ¿Cómo lo escuchás eso? ¿Qué escuchás que digo? La emoción raya la cancha. Limita, pone los bordes. Limita, determina, tiñe, sí.
pone un rango de acción, te ponen un rango de acción. Si yo estoy enojado, ¿ganas de qué tengo? Reaccionar, ¿qué más? Digamos como predisposición. Vos fíjate, podemos reconstruir inclusive un poco la emocionalidad del enojo. Sí. No, yo te estaba por decir hoy que para mí, y otro ejemplo que me pasó ahora acá, que para mí la emoción es un estímulo que me mueve a una acción. Y a mí me pasó de que vine acá con mucho dolor de cabeza y me senté acá y se me iba intensificando. Y en un momento, bueno, me paré, me tomé un calmante y llegó el break, me fui, me mimé, me compré un chocolate y bueno, después unos aceites que me dio esa amiga. Bueno, no eso, pero unos aceites ocupados. Y bueno, me cambió ahora, me pasó el dolor, ya tengo otra, como que tengo otro estímulo para hablar, para escuchar más, Hoy estaba así, no quería hablar, porque no me movía eso. Ahí me cambió la emoción. Hiciste algunas acciones, ¿sí? Que en todo caso te cambiaron la emocionalidad. Sí. Ok. Hiciste consciente, hiciste acciones, eventos, si querés, que pasaron y cambió tu emocionalidad. ¿Sí? Nosotros decimos sí, por eso hacemos una distinción entre emoción y estado de ánimo. ¿Sí? La emoción, decimos generalmente, la referimos a un evento. Es decir, tiene que ver con que hay algo que pasó que con ese evento gatilla en mí y dispara según qué. El modelo que. Mi modelo mental. ¿Qué es un modelo mental? Una historia. Nuestra historia. ¿Qué más? Lo que me gusta, no me gusta. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? ¿Vieron que iba a Dora. Nuestra vivencia, nuestra experiencia de vida, todo mi conocimiento, todo eso. Sí. Para mí es un conjunto de todo, o sea, de la historia, de las creencias, de lo que te caracteriza a vos de otra persona. Un conjunto de todo. O sea, me acuerdo que lo leí, pero no me acuerdo exactamente todo, pero era la historia, las creencias, la forma en cómo vos ves el entorno y son las características que hacen a vos, que te diferencia de otro. Bien, buenísimo. Bien, sí, todo eso. Tiene una mano. Contamos. ¿Cómo? Lo que nos contamos. Lo que nos decimos, ¿no es cierto? Los cuentos que nos contamos, ¿sí? Bien, claro, exacto. Todo eso hace a un modelo mental, ¿sí? En todo caso, cuando surgen ciertos eventos, ciertas situaciones, gatillan en mí, y en mi modelo mental, y eso genera una respuesta. ¿Está bien? Que tiene que ver con la interpretación que yo hago a la hora de leer ese evento también, ¿sí? Gatilla, ¿sí? Y dispara algo en mí y yo lo leo de una manera distinta. Fíjense, no sé si les pasa a ustedes, pero así como recién traía Carlos, digo, bueno, los seres humanos somos eventos. Es decir, tú llegaste aquí y algo te ocurrió con lo que llegaste, pero otros llegaron y de verte ya con alguien, dice, los seres humanos somos emoción, porque los seres humanos somos contagiosos. La emoción es contagiosa. ¿Se ve esto? Si me encuentro con tal y dado que me encuentro algo me pasa. ¿Sí? ¿Se ve o no? Y a veces, de acuerdo a cómo estoy siendo, cuerpo, lenguaje y emoción, los lugares tienen emocionalidad. O entras a un lugar y decís, ¡epa! ¿No? ¡Qué bueno! ¡Qué aire fresco! Y entras a otro y decís, ¡wow! Me impactó eso. ¿Sí? Sí. Sí, a mí me gusta pensar que es la construcción de la experiencia. O sea, que es lo que construimos con la experiencia que tenemos. Hay un escritor alemán que se llama Vincent Breuer, Sí. que hace lo mismo que Maturana, pero con los animales. Y él hace la construcción de la genética, no de la experiencia. O sea, así como Maturana habla de la experiencia y de lo que el ser humano vive, y en base a eso construye su modelo. Este alemán que se llama Vincent Breuer hace lo mismo con los animales, pero lo explica desde la genética. Él escribió un montón de libros de conducta animal que lo asocia al ser humano
porque este Víctor Droger habla de emocionalidad en los animales, nada más que la emocionalidad de ellos, del miedo, de la agresividad y demás, no está relacionado a la emocionalidad como lo vivimos nosotros, sino que ella viene por un aprendizaje y por una genética. Es decir, las reacciones que tienen ante el miedo, las nuestras vienen de la experiencia que tenemos. Algunas vienen todavía de cuando estábamos agarrando fruta en el árbol, Sí, ¿no? buenísimo. Así como lo trae, podríamos ir, como ir por dos miradas. Una por el aspecto más lingüístico, ¿sí? Que es la que nos propone don Rafael, es decir, un aspecto más lingüístico de la emoción, y vamos a ver que hay una gran relación entre juicio y emoción, o juicio y emocionalidad. Hay una gran relación entre la construcción, ¿sí? Que hago, entre la emoción, lo biológico, y el juicio e interpretación que hago, dado el modelo mental que traigo. Y hay un aspecto más biológico, ¿sí? Algunos, ¿sí? Me pueden acompañar, quizás pueden saber más que yo de esto, pero dicen que tenemos 3 cerebros, ¿no es cierto? ¿Sí? Y hay algo que tiene que ver más con la supervivencia, el cerebro reptílico, ¿sí? ¿Qué dices? ¿Ese con qué tiene que ver? Ese está en el hipotálamo. Y está en el hipotálamo. ¿Y con qué tiene que ver? Que generalmente, ¿de qué nos avisa eso? La ¿El supervivencia. equilibrio de la supervivencia? Ese está antes del cerebro. Ese es el primero. Es el primero de todo, ¿no es cierto? Es el primero de todo. Es como un puñito así acá adentro, ¿no es cierto? Que es el primero de todo, reptílico. ¿Con qué tiene que ver? Es con el mundo de las reacciones, las fobias están ahí. Ahí Eso es lo primario, ¿no es ¿Cómo cierto? reaccionamos Sí, el ante...? primero que se formó cuando supuestamente éramos mandanes, en miles de años atrás, después se formaron los dos progresivos. Ese es el primero de todo. Eso tiene que ver con las respuestas que tiene nuestro organismo a respirar, ¿no es cierto? A cómo, al latido, a cómo funcionamos. Tenemos otro, ¿sí? Después del reptílico que viene. El mamífero. Y el mamífero ya es un poquito más avanzado, no solo es con lo primario, ¿sí? Y si no, tiene que ver con la supervivencia, ¿no es cierto? Quizás el mamífero tiene más que ver con vivir en un contexto en donde aparece que, imagínense el hombre hace miles de años con ese cerebro, ¿no? Que de pronto estoy en una situación de o ataque, huida, ¿no es cierto? ¿Sí? Ataque, huida, reacciona rápidamente, ¿sí? Ese sería el mamífero, ¿no es cierto? Es decir, bueno, o ataco frente a una amenaza, ¿sí? O escapo. Básico, pero algunos todavía hemos crecido mucho y quizás lideramos organizaciones y todavía estamos con ese cerebro, ¿no es cierto? Porque dice, fue tomado por la emocionalidad. ¿Vieron cuando hay un evento que vos decís, ¿por qué el tipo le muerde la oreja? ¿Por qué el tipo le da un cabezazo? ¿Por qué el tipo reacciona así? Porque probablemente, ¿qué ocurrió? Actuó En ese cerebro. ese cerebro, tomado por la emoción, todo tomado por esa emoción, porque actuó ese cerebro, porque no actuó el nuevo cerebro, ¿sí? Que hemos desarrollado nosotros, que es el neo, si quieren, mamífero, que es el que está acá, al frente. El sistema nervioso acá el Frontal. el frontal. El neocorte, ¿sí? En todo caso el neocorte depende de cómo nosotros hemos desarrollado inteligencia emocional y demás. ¿Qué te dice? Que podés gestionar. Lo mataría a mi jefe. Pero Pero no. Podés gestionar. Es el filtro. Es el que de alguna manera filtra y nosotros tenemos que seguir entrenando para darle curso o no a esa emocionalidad, ¿sí? Porque cuando no estoy consciente, de pronto puedo estar entre lucha y huida y eso que me genera. ¿Qué le genera a una persona que está constantemente luchando entre quedarse o irse? Agota, Agota, estrés, nos genera estrés, ¿no es cierto? Entonces necesitamos trabajar, escuchar eso y gestionarlo. Esa, si querés, es la parte más biológica. A mí me gusta como lo trae don Rafael Echeverría, dice, la emoción tiene que ver con ciertos eventos y mucho tiene que ver. Tengo un video ahí preparado que quiero mostrárselo después. Que tiene que ver con cómo nosotros, de acuerdo al contexto y al modelo mental que traigo, respondo distinto frente a algún evento. Y él lo llama, los coaches estamos siempre lanzados
a descubrir la culebra. ¿Sí? Él dice, ¿qué pasa cuando de pronto, ¿sí?, viene Oscar y me invitan ustedes, me invita Anita que vaya por esos caminos donde va ella, ¿no es cierto?, que la veo con la camioneta y demás, al campo y demás, y se me cruza la culebra a mí, que vengo de allá del centro. ¿Qué dice? ¿Qué va a pasar conmigo? Ahí actúa el hipotálamo. Da vuelta en la Ahí actúa carrera. que El hipotálamo, por cuestión de tiempo, reacciona antes que el cerebro. Se necesita. Eso es lo que entrenan los deportistas para la largada. O sea, le ganan centésimas de segundo al disparo de la pistola. Pero es entrenamiento y también se puede desaprender. O sea, las fobias se pueden revertir. Lo que pasa es que funciona a nivel del hipotálamo. Por una cuestión de tiempo. Necesita reaccionar más rápido. Si no saca la pata rápido, la víbora. yo que no lo tengo entrenado, dirían, ¿qué ocurriría? ¿Qué haría conmigo? Salgo corriendo, ¿no es cierto? O en todo caso, yo digo, o ataco, busco algo, ¿no es cierto? Busco algo para atacarlo, o en todo caso, salgo a correr, me escapo, ¿sí? Me ocurre instantáneamente dado el modelo mental que tengo. Digo, si va un biólogo en el mismo camino y se cruza con la misma culebra, el biólogo, ¿qué podría hacer? ¿Sí? O la corre, que se la O en todo caso puede... Le pone el palito. Una foto. Sí, mal comportamiento. Una especie, va a mirar qué especie. Se pone el palito para levantarlo. Puede distinguir, diríamos, ¿no es cierto? Puede distinguir, dado su experiencia y su modelo mental, ¿sí?, que podría ser que sea venenoso o no, o en todo caso le da curiosidad. Entonces nosotros decimos, el evento en sí mismo, el evento culebra, ¿es distinto? Sí. No. Igual si se la atraviesa va a levantar la pata también, ¿eh? Por Bien. más biólogo que sea. Ok, va a levantar la pata porque en todo caso dice, bueno, tengo... Es más, no lo subestimo y digo, sí, levanto la pata porque esta es la que Por conozco, ¿no es prevención, cierto? por prevención. ¿Está bien? Conoce de prevención, probablemente ya ni siquiera va a saltar porque fue ese camino con bota por ahí. Porque se predispone distinto sabiendo el contexto. ¿Va bien? Sí. Hay un ejemplo así, pero con las primas. A ver, dale, acá. Hay un ejemplo así, pero con las primas. O sea, si te gusta tu prima, Esta no lo sabía, Me interesa. el hipotálamo, digamos, o sea, si te gusta tu prima, o sea, puedes decir, hay algo que te llama la atención de tu prima, pero en tu mente te dice, no, pero es tu primo, flaco, o sea, comportate, ¿entendés? Entonces, ahí, pues, el hipotálamo te dice, sí, te gusta tu prima, pero tu cerebro de humano te dice, no, es tu prima. Y te... No, pero el hipotálamo no es racional. Por eso. Es más animal que otra cosa. O sea, justamente porque no es racional, te llama la atención tu prima como hombre a mujer. Pero después racionalmente te dice, no, tu primo, o sea, comportate, ¿me entendés? Y ahí de acuerdo al modelo, y fíjense, Yo ahí no de acuerdo al modelo mental que traiga, alguno le dirá, no, es tu prima, sí, y bueno, qué bien. ¿Se ve esto? Se ve que en la época de mi abuelo no funcionaba y se casaban entre sí. Claro, mis abuelos también. De nuevo, aparece determinada situación, ¿sí?, estímulo mujer, si querés, ¿no es cierto? Ahí, si es que eso, si responde biológicamente ese estímulo, porque por ahí otro dice, bueno, no será mi prima, será mi primo. Está bien, es decir, desde lo biológico voy a responder y después será la interpretación de cada uno haga al respecto de lo que le hace feliz. ¿Se ve esto? Entonces digo, un evento, de acuerdo a las interpretaciones, culebra, ¿sí?, y lo que nosotros escuchamos siempre y estamos alerta, cuando el coachí trae el relato que trae, ¿sí?, estamos en la búsqueda de qué? Del evento que gatilló cierta emocionalidad. Digo, generalmente los eventos la emoción es de poca temporalidad, va cambiando con los eventos, ¿sí? Estoy en algún lugar, me pone contento que me encontré con tal, estuvimos un rato juntos, me fui, me voy en esa alegría, pero de pronto aparece otro evento que dispara otra emocionalidad en mí. ¿Se ve esto? ¿Sí? Y son de corta temporalidad y se van cambiando. La emoción, digo. Distinto el estado de ánimo. Y ahí pregunto entonces, ¿sí?, si la emoción es gatillada por cierto evento, ¿qué
distingue una emoción de un estado de ánimo. Tiempo, tiene mayor temporalidad, bien, ¿qué más? También el sistema, bueno, cómo está haciendo, como hoy diste el ejemplo, si vas de repente a un lugar en donde todas las personas están, no sé, bailando, qué sé yo, te cambia el estado de ánimo. Incluso hasta si vos estás viniendo caminando y entras a un lugar que está cerrado y entras a un lugar y están todos bailando, qué sé yo, podría contagiarte el estado de ánimo. Sí, de hecho algunos dicen las provincias, los países, los lugares inclusive tienen estado de ánimo, ¿no es cierto? En general decimos, la emoción está relacionada con cierto evento que gatilla, ¿sí? Tiene temporalidad corta, la puedo ir cambiando de acuerdo a otros eventos, hago algo distinto, me muevo hacia otro lugar y me cambia la emocionalidad. De hecho yo podría decir, si querés, tenés la competencia de rápidamente salir de una emoción a otra. Yo creo que les conté alguna vez, decía, yo tenía a mi profesora de psicología, de dinámica de grupo, ¿sí? Que nos decía, yo trataba a algunas pacientes con cierta depresión. Y hay cierto relato que cabe en cierto cuerpo y ese cuerpo predispone a cierta emocionalidad. Entonces me decía, yo le pedía al paciente que me contaba esa historia, si querés, que se siente derecho, que abra su pecho, que respire bien y que me la cuente de ahí. ¿Qué pasa? Cambia de actitud. Te cambia la emocionalidad. ¿Se acuerdan que le dije alguna vez que cuando abrís tus brazos, si querés hacerlo, ¿sí? Te sentás derecho, abrís tu pecho, ¿se acuerdan? Sí. Y que vos le digas, qué mal me siento. Hay un cuento que en esa corporalidad no cabe y hay cierta emoción que no la puedo evitar. Ahora, el estado de ánimo decimos que en algún momento, en algún lugar ocurrió algo, pero no siempre tengo la claridad de lo que ocurrió. El evento no está tan presente. Esa emoción, porque pasó algo, ocurrió algo, ¿sí? Se me quedó ¿qué? Se me quedó pegada, se me quedó estancada, ¿sí? Pasó algo en donde, dado que ocurrió eso, yo me sentí de cierta manera y empecé a mirar al mundo y me puse esos lentes. Y después, ¿qué pasaron con esos lentes? Me olvidé que los tenía puestos. Entonces, es lo más parecido a decir, cuando hablamos del estado de ánimo de una persona, a decir, yo soy así. Y nosotros nos decimos eso. Y nosotros nos decimos a nosotros, observamos a otros, y decimos, Oscar es triste, tal es un cabrón, tal, yo soy así, los demás son así, ellos son así. ¿Se ve esto? De alguna manera, el estado de ánimo tiene que ver con cierto juicio que hacemos del mundo y es como una emocionalidad que se nos quedó estancada. ¿Está bien? Juzgamos a la otra vez y sin saber cómo está. Sí, sí. Somos así de juzgar, no le conocemos. Cuando tenemos la cercanía, ahí te das cuenta recién. Y digo, se me quedó, si querés, dado que ocurrió tal o cual cosa, me quedé en esa emocionalidad y me quedé en ciertos juicios respecto de mí, respecto del entorno y respecto del mundo. ¿Está bien? Por ejemplo, digo, si miramos el lado lingüístico, digo, ¿qué pasa con aquel que algo le enojó, pero no tramitó su enojo y ese enojo lo transformó en un resentimiento? Digan, ¿qué ven de distinto en el enojo que del resentimiento? Y lo siente en el cuerpo y también lo prolonga. Se hizo cambio. Como va formando el carácter también, no sé si por un tiempo, yo considero que se puede modificar, pero por un tiempo va teniendo, influye ese carácter, digamos. No, el enojo extendido como que te lleva resentimiento. Muchas veces el enojo que se me quedó lo transformo en un resentimiento. El enojo es más temporal. Hiciste algo que no está dentro de mis parámetros, ¿sí?
o valores, y el juicio que hago es que eso me enoja. No deberías haber hecho eso o no deberías haber actuado así. Dado que yo probablemente hubiese hecho algo distinto. ¿Se ve esto? ¿Sí? En general no decimos todo eso, ¿o no? Como estás caliente, estás caliente, te enojás, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, el resentimiento, ¿se expresa o se guarda? Se guarda. Esa comparación, tuve una sesión de coaching ahora, esta semana, y me hicieron esa comparación y la verdad que me marcó, no me está marcando todo, pero esa comparación y el resentimiento, la gravedad de lo que es tener resentimiento a comparación de un enojo, esa sensación a veces inconsciente de este me lo va a pagar, este me lo voy a arreglar, bueno, y todo lo que acarrea eso, ¿no? Enfermedades y todo. Pero el enojo, que por ahí es un poco más pasativo, pero va a llegar al grado de resentimiento grave. Bien. ¿Para qué se expresa? ¿Cómo? ¿Para qué se expresa el resentimiento? ¿Y cómo se expresa? En todo caso, si se expresa, ¿cómo ven que se expresa el resentimiento? Mal. En el lenguaje corporal podría ser, ¿no es cierto? ¿Sí? Verbal o corporal. ¿Cómo? Verbal también. Verbal, sí, verbal sobre todo en conversación. En general, el resentimiento, hablamos de resentimiento, digo, aparece con el juicio como una promesa oculta de castigo. Nietzsche decía, el resentimiento es la emoción del carcelero. ¿Sí? Es decir, algo pasó, considero que fue injusto, ¿sí? Entiendo que eso modifica mis posibilidades futuras, modifica mi vida, digamos, lo que pasó modifica mi vida, y lo que quiero es castigar. ¿Está bien? Pero en general no lo actúo, salvo en la patología que podría ser que vaya y que haga. No actúe el cerebro, ¿no es cierto? La neocorteza, ¿no es cierto? No me detenga, ¿y qué hago? Literalmente voy y reacciono, te golpeo, te mato, digamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Digo, ahí ya sería como ir a expresarlo. En general el resentimiento es como dice, querer lastimar al otro agarrando brasas calientes, ¿sí? Y querer tirárselas. Es como que me carcome porque va por dentro. ¿Se ve? Sí. Sí. Simplemente para chequear, la emoción sería el enojo, el resentimiento, el estado de ánimo. Sí, exacto. Como emocionalidad, el enojo, que es gatillado por algo. Ahora, si no lo tramito muchas veces y me quedo en ese enojo, puede ser que el estado de ánimo sea resentido. me quede en un espacio de resentimiento, es como rumiar. ¿Sí? El enojo generalmente te tira para adelante. Haces algo con el enojo. Pero el enojo por ahí, perdón, el enojo, según por lo que vos contás, me imagino que el enojo puede ser la externalidad de un montón de sentimientos, que puede ser frustración, puede ser, como vos decís, resentimiento. Ira. No sé si la ira, pero de un montón de cosas que terminan en el enojo. Okay. Sí, probablemente sucedió, de nuevo, un evento, las emociones vienen en racimo en general, no hay una sola. Tal cual. ¿Sí? Entonces digo, ese evento, dado el modelo mental que yo tengo, a mí me enoja, por ejemplo, que algunas personas no guarden ciertos estándares. En general tiene que ver con el modelo mental, fíjate, porque yo haría algo distinto y jamás actuaría así. Como no actúa de acuerdo a los valores, o pasó lo que ocurrió, digamos, en ese momento, y yo haría distinto, me enojo con él o con la situación, porque seguramente yo haría algo distinto en esa situación. ¿Se ve eso? Eso me enoja. Por eso yo digo, cuando me enojo, en general digo, el otro es un HP. No digo, en la inteligencia emocional diría, claro, está haciendo algo que yo no lo haría así. ¿Sí? Porque tengo valores distintos y tengo estándares distintos, ¿sí? Entonces digo, bueno, no quiero enojarme con él, sino tengo algo distinto con su forma de hacer que necesito conversarlo, digamos. Yo lo haría distinto, ¿sí? Perdón, una pregunta. Si en el caso de que la otra persona hiciera algo que a mí me dañase, ¿cómo le estoy? Repetime. Si por ejemplo
alguien hace un acto así de ofensa, pero al mismo tiempo es dañina tanto para mí como para cualquiera. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bien. Lo primero que me viene a decir, me imagino que debe haber múltiples respuestas a qué pasa. Te digo rápidamente lo que me viene. Si alguien hace algo que a juicio de lo que tenemos como comunidad decimos y consensuamos, dados los estándares que tenemos, que está más allá de lo permitido, y me dañó, es muy lógico que yo me enoje con eso. Ahora digo, o me quedo con el enojo, o desde la responsabilidad esencial y todo lo que venimos aprendiendo en el lenguaje, digo, ¿qué voy a hacer con eso? Si es una promesa que está rota, el otro hizo algo que en la relación se rompió algo, ¿qué podría hacer? Primero digo, podría ser un reclamo. El reclamo, ¿sí? El reclamo puede ser desde lo legal, ¿Judicial? puede ser judicial, puede ser un reclamo legítimo que yo le haga al otro, ¿sí? Y que en todo caso, si me lastimó y demás, pida resarcimiento, ¿está bien? Es decir, eso es totalmente válido. Yo legitimo el enojo, porque está bien que haya cosas, es natural, es una emoción básica el enojo y escuchémoslo, porque el enojo es muy productivo. A ver, algunos de nosotros, ¿cómo escuchan cuando digo el enojo es productivo? Con énfasis. El enojo, como bien vos decías, es movilizador. Sí. Lo que pasa es que justamente creo que tu equilibrio o tu inteligencia emocional es la que te va a permitir que ese caballo no se dispare, digamos. Yo creo que es la inteligencia emocional, el aprendizaje y la práctica la que te van a decir de que en un estado extremo de enojo, de emocionalidad de ese tipo, tomar decisiones es muy difícil, el resultado es malo. Por eso es que el equilibrio, la estabilidad emocional es muy importante porque lima todos esos extremos que son los que te llevan a tomar decisiones o acciones, pegar una trompada, por ejemplo. ¿Ya requiere de un arbitraje? En algún caso puede ser, y ahí vemos el caso de cada uno, por ejemplo, modelo mental, cuerpo, lenguaje y emoción, ¿sí? Hay algunas emociones que podríamos decir son como las más básicas, ¿sí? Podríamos decir enojo, alegría, Frustración. miedo, afecto, ¿sí? Quizás de las más básicas, ¿sí? Ahora, fíjense, no todos de nosotros, dados donde crecimos y experimentamos, podemos expresar esas emociones con facilidad. Hay algunos cuerpos que les cuesta enojarse. ¿Está bien? ¿Cómo lo escuchan esto, Oliva? Hay cuerpos que les cuesta enojarse. Expresar, sacarlo. Si a mí me cuesta, ¿sí?, tramitar y expresar el enojo, probablemente haya ¿qué me puede ocurrir, digamos, si yo no lo tengo disponible, en una conciencia donde no lo tengo disponible? Me cuesta hacer eso. ¿Qué puede ocurrir en mi espacio relacional? ¿Enfermar o de repente no Explotar. declarar quiebres o basta? Bueno, todo eso podría ser... ¿Cómo? ¿No lo aprendiste? No lo aprendí. Es decir, lo que aprendí otra cosa, a tramitarlo distinto, quizá a no expresarlo. El modelo en el sistema donde yo crecí, probablemente, ¿sí?, de lo que aprendí era, no se podía. Por eso, una de las principales cosas, si querés anotarte esto y ahí voy, ¿sí?, ¿cuáles son las creencias que hay en mi sistema familiar? Creencias sobre las emociones. Repetí, por favor, Oscar. ¿Cuáles son las creencias en mi sistema familiar sobre cómo expresar las emociones? O entre paréntesis, sobre las emociones. ¿Cómo expresar? Tenía una pregunta acá de Carlos. Sí, después. No, esto que estaba diciendo vos que qué pasa cuando una persona le cuesta tramitar su enojo. Y yo lo asocio a lo que dijiste anteriormente, de que si le cuesta transmitir su enojo, también le va a costar, lo que decíamos hoy, realizar una acción, porque ese enojo es una emoción que te estimula a hacer algo. Entonces, si no lo tramitas, te cierra la posibilidad de acción. Bien, tiene sentido, ¿no es cierto? O sea que dijimos que la emoción es la predisposición para la acción y de alguna manera vaya a la cancha. Si no lo puedo expresar, probablemente
¿sí? Evite algunas acciones. Para bien o para mal, después ya está el criterio, pero como dijiste. Me raya mi cancha, me hago Me raya mi cancha, para bien o para mal. ¿Sí? Probablemente si me cuesta expresarlo, ¿sí? Si me va a costar quizás poner algún límite. Me va a costar que el otro quizás escuche aquello que me duele, aquello que me molesta. ¿Sí? No quiere decir que yo me enoje, vaya y lo castigue y le eche culpa. Yo puedo escuchar mi enojo y decirle, mira, no vos, cuando haces esto, eso que haces, que yo me enojo con eso, dado que tengo otro estándar, otro valor, y bueno, eso dispara mi enojo. Cuando no cumplís con lo que acordamos, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Cuando tú gritas, ¿sí? Y alzas la voz, a mí me genera cierto enojo porque yo no quiero trabajar así con la gente. ¿Se ve esto? ¿Sí? Le estoy poniendo una respuesta a mi emoción y mi enojo, ¿sí? Quizás con la inteligencia emocional usando las distinciones que nosotros tenemos. ¿Sí? Oscar, por ahí, escuchando un poquito este tema y lo que contaste del hipotálamo y todo eso, y cada vez, por ejemplo, el ejemplo que da Carlos, de que si nos tramitaba una emoción te cierran posibilidades de acción y se te limita posibilidades de aprendizaje o de relaciones. Y es como que encuentro que la emoción, no sé por qué me lleva, lo escribí acá y después no me quería olvidar, como es la comunicación más primitiva, como que la emoción me lleva a decir que era la primera forma de comunicarnos que teníamos, no sé, algo así, es como que nos mirábamos, no sé, me imagino que ya nos entendíamos, nos relacionábamos con el medio, con el sistema. Actualmente, cuando nos miramos, por ahí las emociones ya hablan también, y porque el cuerpo también tramita, pero es como que la emoción, no sé por qué me vino eso. Es como que pasa con los bebés. Los bebés se comunican con O los animales. porque no saben el Los animales no tienen lenguaje, pero el animal no es nuestro. Vos lo mirás, es como que ya. Imaginá que quiere, ¿no? Si te mueve la cola, ¿no es cierto? O los cepitos. Sí, me gusta, fíjate que de alguna manera nos dicen eso, ¿no es cierto? Hoy, mucho más desarrollado, por eso digo, está muy de moda. Yo les preguntaba en algún momento, ¿a quién estamos escuchando? Hoy dicen, bueno, las neurociencias nos pueden explicar quizás lo que en algún momento hicimos los seres humanos de como separamos la razón de la emoción. No sé, si quieren, y vamos a la mirada metafísica, diríamos, en determinado momento, ¿sí? El ser humano eligió explicar como la razón por un lado y la parte emocional, lo interno del ser humano, lo espiritual, quizás estoy hablando de años atrás, a lo religioso, es como que no se tocó. Durante mucho tiempo el foco estuvo en lo externo, ¿está bien? De hecho, hemos crecido de manera tremenda en todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿sí? Es decir, si voy a la historia, hay un espacio interior y un espacio exterior. Yendo a la historia, diría, hay un momento en donde el ser humano lo dirigía, ¿sí? Ciertas creencias que decían lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que estaba bien expresar y lo que estaba mal expresar. En general, el dominio de qué tuvo si querés, este poder que se manejaba en la cultura. ¿Dónde estaba expuesta? En la sociedad. ¿En qué creíamos? ¿Quién te decía que estaba bien y que estaba mal? A nivel religioso. Mucho a nivel religioso. ¿Está bien? Si querés, toda la filosofía en ese momento es como que le daba mucho poder a eso. En determinado momento, algunos que venían inclusive desde lo religioso se plantearon que, bueno, yo no sé si es tan así, si el ser humano es así, que hay una esencia, como decía, nosotros lo separamos entre Heráclito y Parménides,
que hay una esencia fija, que de pronto somos así y respondemos a los dioses, ¿no es cierto?, que nos dicen qué está bien y qué está mal, sino que se empezaron a cuestionar. Algunos científicos, si querés, fueron más a los hechos y decir, a ver, ¿y si exploramos un poco más quiénes somos los seres humanos y cómo operamos los seres humanos? Y fueron más hacia lo interno. En general, cuando pasó eso, ¿qué pasó con esas personas? O te mataban y te mandaban a la hoguera o fueron cuestionadas. ¿Sí? En general, ¿dónde trabajó más el ser humano? En lo externo. ¿Sí? Si uno mira la cantidad, ¿sí?, de avances tecnológicos que hicimos, ¿a dónde ponen plata? Hasta hace poco tiempo las universidades para que los científicos investiguen y desarrollen qué proyecto se apoya más. ¿En lo exterior o en lo interior? En lo exterior. Ok, salvo ahora que empezamos a ver Un poco más. que no va solo con lo exterior, sino que tenemos que trabajar en quién. En nuestro interior. Entonces ahora sí estamos mirando al ser humano y decir, bueno, ¿cómo es el ser humano? ¿Dónde está? ¿Está en la mente o tiene un cerebro? Algunos dicen que el estómago es otro cerebro. Sí. ¿No es cierto? Porque las redes neuronales y demás somos integrales. No somos una mente, ¿sí?, que razone y está cortada la cabeza con el resto. Necesitamos ver. Sí, por ahí había una mano de datos. En esto que decís vos, Oscar, que como en estas generaciones todo de fuera, hizo un taller de emociones en los Nomitas con Marielina Red, difícil, que se lo dio a los docentes y a padres. Me metí de curiosa. Y cómo volver al principio y cómo hilvanar desde más abajo, empezando a trabajar con los niñitos, reconociendo las emociones, enseñándole, o sea, a los docentes y a los papás en simultáneo cómo trabajar para que el nene desde pequeño reconozca en qué emoción está, como la primera pregunta que me hiciste hoy. ¿Cómo viniste hoy? ¿Cómo estás hoy? Y a partir de ahí llegar a adulto a tomar buenas decisiones, gestionando obviamente el trabajo de toda la vida. Y lo dio tan práctico y tan didáctico para estudiantes de magisterio, para docentes viejos, para padres, que estuvo buenísimo. Y con todo esto que decía me venían todas esas palabras que decían ellos, que las emociones, no hay malas y buenas emociones, todas sirven para algo, porque que vos tengas asco va a hacer que no agarres la caca y la comas, por ejemplo, y muchos ejemplos como para que practiquen los papás. Cuando salen de la escuela el nene, que todos le dicen, ¿cómo te fue hoy? Entonces hay que preguntarle, ¿cómo te sentiste hoy? O sea, ¿qué emoción tuviste?